Lo tendríamos que ver cuando avancen los meses y pase el tiempo, porque la fórmula que quede determinada para calcular, Rolando y Belén, esta ley de movilidad, los aumentos que van a regir a partir del año que viene, tiene que darse también con números equilibrados de la economía. Es decir, la movilidad jubilatoria no anda por sí sola, tiene que andar el tema de que se desacelere la inflación, de que se detenga la caída del Bueno, pero eso está trabajo cubierto registrado. porque tanto el promedio de las paritarias, más o menos, va detrás de la inflación, y el promedio de la recaudación, aunque sea por el IVA mismo, va siempre un poco por arriba de la inflación, si va bien la economía. Si va bien la economía, yo creo que eso es fundamental, si se equilibra el tema de los números. Nosotros tenemos en la Argentina inflación eterna que no ayuda a los salarios y a las jubilaciones. Pensemos que siempre las jubilaciones terminan yendo detrás de los salarios, sí, claro. Son las últimas en la cola. Entonces, a ver, como para que la gente lo entienda, lo que se está discutiendo ahora en el Congreso Nacional, más específicamente en diputados, es una fórmula que combine 50% los tributos que van a la seguridad social, que vos nombraste parte de ellos, lo que va a la recaudación previsional son justamente el impuesto al crédito y al débito, el impuesto a combustibles, el impuesto a cigarrillos y el IVA. Son en un 97% es esto. 50% eso, 50% evolución de salario, con una particularidad, que lo que se va a comparar es el número que dé en cuanto a evolución de salario el INDEC y el número que dé el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es este índice tan conocido, el RIPTE, y se va a aplicar el que dé mejor. A ver, pero vamos a repasar un poco porque acá hay mucha discusión sobre cuál era la mejor fórmula. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta fórmula jubilatoria, corregime si me equivoco, Clara, lo que hace es volver al espíritu de la fórmula que había impuesto que el Congreso en los tiempos de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí tenemos una placa. La ley de Cristina, la ley que estuvo hasta el año 2015, se calculaba, se actualizaban las jubilaciones por recaudación tributarias y por evolución de salarios, ¿sí? 2 veces al año. En este caso, como el contexto es más inflacionario, no se hace. Lo que cambia fundamentalmente, más allá de alguna cuestión técnica, es que se van a actualizar 4 veces al año. Claro. En el caso que vos mencionabas, esta fórmula estuvo vigente desde el año 2009, la ley de movilidad Cristina, para que la gente se ubique bien, vamos a nombrar la que sale después del caso Badaro. A ver, antes de la ley de movilidad Cristina no había nada. Era arbitrario. Claro, entonces era arbitrario, la justicia demoraba, la gente reclamaba, el Congreso no daba ningún tipo de respuesta, entonces el Poder Ejecutivo, que decide enviar un proyecto de ley al Congreso, entra a regir una movilidad jubilatoria con las características muy similares a las que se está discutiendo hoy en diputados, y estuvo vigente entre el año 2009 y el año 2017. Claro. En el año 2017, vino lo que vos contabas. Ahí está, la fórmula, ley de movilidad de los tiempos de Macri, que se calculaba, en promedio, se promediaba índice de inflación y evolución de salario 4 veces al año. 4 veces al año. Recordemos que la ley de movilidad Cristina era un 50 y un 50 en cuanto a los dos componentes de la fórmula. Se aplicaba en marzo y en septiembre de cada año. Viene Macri, modifica, la fórmula termina siendo 70% inflación, 30% evolución de salario, pero solo del Ministerio de Trabajo de la Nación, es decir, el RIPTE, y aumentos trimestrales, marzo, junio, septiembre y diciembre. El problema es que esta fórmula estaba pensada para un contexto económico donde hubiera poca inflación y los salarios fueran creciendo. ¿Qué pasa? En el 2018 estalló la economía, la inflación se fue año tras año, fue creciendo y terminó en el famoso 50% del último año de Macri. Cuando llega Alberto Fernández dice, esto es impagable. Venimos de un default, estamos en un default técnico, tenemos que pagar esta fórmula jubilatoria, esto es impagable, y empezaron a dar estos aumentos parche que se dieron todo este año. Nosotros con esta fórmula que se va a sancionar, con esta ley que se va a sancionar en estas horas en el Congreso, porque seguramente mañana nos despertaremos con la movilidad jubilatoria siendo ley, todas las leyes, que fueron 3,
con esta va a ser la tercera. Hace 11 años que tenemos movilidad en la Argentina. Cada vez que en la Argentina se disparó la inflación, la ley de movilidad no pudo dar respuesta a la inflación. Siempre perdieron los jubilados. Claro, entonces esto te demuestra que una ley de movilidad no puede funcionar sola, tiene que funcionar en un contexto, y que además, si vos no controlás la inflación, Sí. pongas la movilidad que pongas, te diría no otra podés. cosa, acordate que el problema en lo de los jubilados en tiempo de Macri, más allá de la indexación, era el problema de cómo se había disparado el costo de los medicamentos y el costo de las tarifas. Entonces el gobierno este año, ¿qué fue lo que hizo? Dio los aumentos parche y también hizo bajar los medicamentos vía PAMI de alguna manera, y también congeló las tarifas para que de alguna manera se contuviera y se evitara y aparte el aumento. Además el se le problema del diera más la empalme. poca plata a los jubilados. Tuviste también el problema del empalme, el tema de los 6 meses de empalme. Que Bueno, ahí voy. juicios ¿Qué al va a Estado. pasar con ese año que los aumentos fueron También. por decreto? También. ¿Ahora qué va a pasar? Y también porque vos tenés el problema de empalme de los 6 meses que se generó con las modificaciones de Macri, se judicializó el tema, todavía la Corte Suprema no dio respuesta a eso, pero se siguieron incorporando juicios y demandas al Estado, y con todo este año de aumentos por decretos también va a haber demandas gente judiciales. que diga, bueno, ahora, la nueva fórmula se va a calcular con los aumentos de emergencia incluidos, supongo. O sea, el piso a partir del cual se va a empezar a calcular es la foto del último aumento. Vos no se aplica esta movilidad jubilatoria que se sancione desde que se suspendió la movilidad de Macri. Se toma ahora en diciembre. Claro, la foto de hoy, a partir de hoy. Lo que no hace ninguna ley de movilidad, como ninguna ley, aunque no sea de movilidad, es trabajar en retroactivo, de aplicación retroactiva. Es decir, que lo que se perdió de poder adquisitivo en el año 2018 y 2019 con el gobierno de Macri y los aumentos por decreto este año, bueno, eso no se recupera. Recuperaron 5 puntos las mínimas, pero nada más. Sí, habría que esperar, si todo va bien, una inflación del 40 y una movilidad jubilatoria un poquito por arriba, o sea, un 10% de aumento mensual. Te puedo decir, les puedo decir que el cálculo, cuando fueron a defender el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y la titular de ANSES, Fernanda Raberta, al Congreso, tanto en el Senado como en diputados, la movilidad, en las proyecciones te indican que esperan una movilidad jubilatoria que dé un 32,2% anual. Y en realidad hasta ya se sabe también... O sea, un 8 cada 3 meses, un 8% de aumento. Se sabe, como ya prácticamente tenemos los números de octubre, noviembre y diciembre, que es el trimestre que se va a tomar este trimestre para el primer aumento de marzo, estaríamos en un incremento de jubilaciones y pensiones de aproximadamente un 6,2%.